Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular la serie de Fourier de esta función. Nos dice determinar los coeficientes de Fourier, la serie de Fourier y la gráfica de la serie para n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5 y n igual a 10 de esta función, una función definida a trozos. Aquí lo que conviene primero es realizar la gráfica de la función, porque eso muchas veces nos permite ver si hay cierta simetría y entonces ver si la función es par o impar, lo cual nos ayuda a simplificar un poquito los cálculos. Entonces, empezamos realizando la gráfica de la función. Aquí tenemos el plano cartesiano, luego tenemos menos t en el intervalo de menos 2 a 0, menos t es una recta que va en este sentido, aquí está, de menos 2 a 0, y luego tenemos t en 0 a 2. Esta es otra recta, pero va en este otro sentido, de 0 a 2. Bueno, entonces simplemente hicimos la gráfica y observen que sí existe simetría. Observen que esta parte de aquí se refleja a esta parte de acá. O sea, hay una reflexión con respecto al eje Y. Cuando la gráfica se refleja respecto al eje Y, significa que la función es par. Si no entienden lo que significa función par o impar, tengo un video en mi canal donde lo explico con mucho detalle y muchos ejemplos. Les voy a dejar el enlace en la descripción y ahí pueden repasar este tema. Entonces, observamos que la función es par. Esto nos permite simplificar un poco los cálculos porque para empezar, cuando tenemos una función par, los coeficientes de los senos son 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos que Bn, que son los coeficientes de seno, van a ser ceros todos. Solamente van a existir cosenos y el coeficiente A0. Entonces, vamos a utilizar solamente estas dos fórmulas. Ya sabemos que Bn vale 0. Y bueno, hay que recordar que A0 es 1 entre L de la integral de menos L a L de la función. Y para An es algo similar, pero se multiplica por el coseno de n por pi por t entre L. Aquí recordemos, y esto lo voy a explicar porque veo que hay mucha confusión en ese tema, que la L no es el periodo, es la mitad del periodo. De hecho, en este caso el periodo, que se representa como T mayúscula, no como L, el periodo es 4. Es lo que va desde el menos 2 hasta el 2. Y es lo que nos dice, bueno, pues la longitud de la gráfica de la función y cómo se va a ir repitiendo. Cada 4 unidades vamos a ver que se repite la función, ¿sí? Ese es el periodo. Pero la L es la mitad del periodo. O sea, L es 4 entre 2, que es 2, ¿sí? La mitad. Por eso también en las fórmulas, cuando lo ponen con periodo, aquí aparece t sobre 2 y aquí t sobre 2 y aquí también. O también pueden verlo aquí como 2 entre t. Porque si dividen aquí t entre 2 al hacer ley de herradura, bueno, pues el 2 pasa aquí arriba. Queda 2 entre t. Pero bueno, a mí me gustan más las fórmulas así. Solamente tomen en cuenta eso, que L es la mitad del periodo. Ahora, como la función es par, también aquí podemos simplificar un poquito el proceso, porque si nosotros utilizáramos las fórmulas así tal cual están aquí, tendríamos que separar en dos integrales, ¿sí? Porque observen que es una función a trozos, entonces tendríamos que integrar desde menos 2 hasta 0 esta función y luego de 0 a 2 esta función. Pero como ya la función es par, no hace falta hacer esto. Cuando la función es par, simplemente hay que integrar desde 0 hasta L y aquí multiplicar por 2. O sea, esta integral es igual al doble de la integral que va de 0 a L. Entonces aquí le cambiamos y le ponemos de 0 a L y ahora aquí un 2 arriba. Lo mismo acá, un 2 arriba y se integra de 0 a L. Eso nos permite ahorrar un poquito el proceso porque ya no hay que integrar esta parte de la función, solamente la de abajo. Entonces, como va a ser de 0 a 2, solamente se sustituye la t, que es la que está en ese intervalo, ¿sí? Vamos a empezar entonces a calcular las integrales. Empezamos con el a0 y como ya dijimos, L vale 2, así que al sustituir nos queda 2 entre 2 de la integral de 0 a 2 de la función, que en ese intervalo es t. Y ahora hay que integrar. 2 entre 2 nos da 1, entonces ya no hace falta ponerlo. Y la integral de t es t cuadrada entre 2. Hay que evaluar todavía en los límites que son de 0 a 2. Evaluamos primero en el de arriba, es 2 al cuadrado entre 2. Y luego le restamos la función evaluada en el 0, 0 al cuadrado entre 2. Esto de aquí se va a hacer 0, y aquí 2 al cuadrado es 4, 4 entre 2 es 2. Ya tenemos entonces el a0, vamos a ponerlo por acá. Y ahora vamos a calcular el an, que es muy similar. An es 2 entre 2, integral de 0 a 2, de la función que es t, pero aquí hay que multiplicar por el coseno de n por pi por t entre 2, ¿sí? Entonces ahora tenemos un producto de funciones, t por coseno, o sea, un polinomio por una trigonométrica. En esos casos hay que hacer integración por partes, que es esta fórmula de aquí. Siempre hay que elegir u como el polinomio, que en este caso es t, y entonces du es la derivada de este polinomio por el diferencial de t. La derivada de t es 1, no hace falta escribir el 1, y queda por el diferencial de t. Ahora, el dv
es la función trigonométrica, o sea, dv es coseno de n pi t entre 2 por diferencial de t. Y hay que integrar esto de aquí para obtener v. Aquí recuerden que la integral del coseno es el seno, sin el signo menos, ¿sí? Integral de coseno es seno. Integral de seno sí es menos el coseno, ¿sí? Porque luego ahí también he visto que hay confusión. Entonces, integral de coseno es seno del mismo argumento, pero hay que multiplicar por este número que es el coeficiente de t, pero invertido. Aquí está npi sobre 2, entonces lo invertimos y queda 2 entre npi. Esto surge de, ya sea de completar el diferencial o de hacer un cambio de variable en la integral, ¿sí? Es un tema de integrales, que también les voy a dejar en la descripción el enlace a mi curso de integrales si quieren repasar ese tema. Bueno, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, simplemente sustituimos en la fórmula de integración por partes. Entonces, AN va a ser igual. Primero noten que es 2 entre 2, que es 1, entonces eso ya no hace falta escribirlo. Directamente escribimos U por V, entonces es T por 2 entre NPi seno. Bueno, aquí está, 2 entre NPi por T por el seno. ¿Sí? Estoy multiplicando U por V. Y luego hay que evaluar en los límites de integración, que son de 0 a 2. Esto no hay que olvidarlo. Luego es menos la integral de V por du. Entonces, menos la integral, que también está definida en el mismo intervalo, de 0 a 2, de V, que es esta función, por du, que simplemente es el diferencial de t. Aquí está. Ahora hay que evaluar aquí en los límites y hay que calcular esta integral. Vamos a empezar evaluando. Entonces nos va a quedar el 2 entre npi que teníamos y evaluamos esta función primero en el 2, entonces queda 2 seno de npi por 2 entre 2, aquí está. Y luego le restamos la función evaluada en 0, entonces 0 por seno de npi por 0 entre 2, aquí está. Pero claro, 0 por cualquier cosa es 0, así que este término se va a hacer 0. Y acá vean que este 2 con este 2 se pueden dividir, 2 entre 2 nos da 1, entonces simplemente queda npi. Entonces va a quedar aquí seno de npi y acá el 0 que quedaba. Pero también recordemos de trigonometría que sabemos que el seno de un múltiplo de pi siempre es 0, ¿sí? Cuando n es un número entero, que en este caso lo es, ¿sí? Entonces aquí esto se hace 0, así que toda esta evaluación de aquí se hizo 0, por lo cual solamente nos va a quedar esta integral. Y en esta integral observen que el 2 entre npi es constante, así que se puede sacar. Aquí ya lo saqué yo, entonces queda menos 2 sobre npi por la integral. No nos olvidemos del signo menos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a calcular la integral del seno. Y aquí sí, integral de seno es menos el coseno. Aquí sí le agregamos el signo menos. Entonces, ponemos primero el menos 2 sobre npi, simplemente pasa. Y entre paréntesis escribimos el resultado de esta integral, que es menos 2 sobre npi por el coseno. Y hay que evaluar de 0 a 2. Antes de evaluar, podemos multiplicar primero estos números. Menos por menos da más, 2 por 2 da 4, n por n cuadrada, pi por pi queda pi cuadrada, por el coseno que estaba aquí. Y ahora vamos a evaluar. Entonces evaluamos primero en el de arriba, es coseno de n por pi por 2 entre 2, y luego menos en la evaluación en el de abajo, n por pi por 0 entre 2. Entonces aquí va a quedar un 0, ¿sí? N pi 0, bueno, pues es 0, queda aquí coseno de 0, y acá queda, bueno, este 2 con este 2 que se dividen, nada más queda n pi. Entonces va a quedar coseno de n pi menos coseno de 0. Y ahora aquí hay que utilizar otra vez resultados de trigonometría. Coseno de n por pi es menos 1 a la n. Y coseno de 0 es 1. ¿Sí? Ahí tenemos ya el coeficiente a n. Entonces ya terminamos la primera parte. Determinar los coeficientes de Fourier son estos. Y bn igual a 0. ¿Sí? Que también tendríamos que añadir aquí. Esos son los coeficientes de la serie de Fourier. Y ahora vamos a escribir la serie de Fourier. ¿Sí? La serie de Fourier tiene esta forma de aquí, en general. Pero como ya sabemos que bn vale 0, porque la función es par, este término lo quitamos, porque vale 0. Solamente sustituimos aquí y aquí. Entonces nos va a quedar el A0 que vale 2, 2 entre 2 nos da 1, de una vez lo ponemos como 1, y el AN, que es toda esta expresión, aquí está, por el coseno de n pi t entre L, pero recuerden que L vale 2, entonces es n pi t entre 2. Ahí tenemos ya la serie de Fourier. Ya podríamos dejar el resultado así y es correcto, pero también podemos simplificar un poco si analizamos por separado el caso en el que n es par y n es impar. Entonces ahí tenemos nuestra serie, pero vamos a escribirla de una manera diferente, simplificando un poco este término de aquí. Si n es un número par, o sea, si n es igual a 2k, entonces el coeficiente nos queda de esta manera. O sea, en lugar de esta n ponemos el 2k. Acá también podríamos sustituir 2k, pero por el momento no lo voy a hacer porque solamente nos interesa esta parte. Esta parte de aquí, cuando ustedes vean esta expresión, es la que se puede hacer 0 o se puede hacer menos 2 en este caso, ¿sí? Dependiendo de si n es par o impar. Porque recuerden que cuando elevan menos 1 a un exponente par, el resultado es 1 positivo. Y cuando elevan menos 1 a un exponente impar, el resultado es menos 1, ¿sí? Bueno, entonces como en este caso n vale 2k, o sea n es par,
tenemos menos 1 elevado a un exponente par, con lo cual nos queda 1 positivo y 1 menos 1 se hace 0, así que todo el coeficiente se hizo 0, en el caso n igual a 2k. Y si n es impar, o sea, si n vale 2k más 1, entonces el coeficiente cambia por este de aquí. Aquí tenemos menos 1 elevado a un exponente impar, que es menos 1, y luego menos 1 nos da menos 2, por 4 nos da menos 8. Y aquí sí, ya sustituimos el caso también para n aquí abajo. N vale 2k más 1. ¿Sí? Este de aquí va a ser el coeficiente cuando n es impar. Solamente falta decir desde qué valor debe empezar k. ¿Sí? Observen que k debe empezar desde 0. Y lo especifico porque luego también aquí muchas veces se equivocan y ponen que k empieza en 1. Observen que si pusieran que k empieza en 1, el primer término para n sería 2 por 1 más 1, que es 3. O sea que n empezaría en 3. Pero n no empieza en 3, n empieza en 1. Es el primer impar. Así que k debe empezar en 0. Si k empieza en 0, queda 2 por 0, que 0 más 1 da 1. O sea que ahí sí empezaríamos desde n igual a 1. Así que k debe empezar en 0. Así que al escribir la serie de Fourier nos quedaría de esta manera. Este 1 no cambió, ese se deja igual. Y luego aquí tenemos la suma desde k igual a 0 hasta infinito. K igual a 0, ¿sí? Por lo que acabo de decir. Y luego el coeficiente que habíamos calculado, que es este de aquí. ¿Sí? El signo menos lo podemos sacar de una vez de la suma. Y queda de esta forma. También en el coseno, que tenemos aquí n pi t entre 2, hay que cambiar la n por su expresión que es 2k más 1. Entonces queda 2k más 1 por pi por t entre 2. Esto también lo podríamos dejar así. O también este 8 entre pi cuadrada, que es constante, puede salir de la suma. ¿Sí? Es constante dentro de la suma. Esto de aquí no lo podemos sacar de la suma porque tiene k, que es la variable de la suma. ¿Sí? No es constante. Entonces ahí lo tenemos. Podemos dejar también la serie de esta forma. Ya casi terminamos. Ahora solamente nos hace falta graficar para los valores de n que nos decía el problema. Esta gráfica se puede hacer en GeoGebra, como ya mostré en un tutorial anterior, que si no han visto les voy a dejar en la descripción el enlace. ¿Sí? Está dentro de la lista de reproducción sobre series de Fourier. Ahí pueden encontrar el tutorial para graficar en GeoGebra. Pero en este caso lo voy a hacer en Desmos, que bueno, es más fácil de graficar en esa página. Ni siquiera es una aplicación, no necesitan instalarla, directamente está en una página web. Entonces voy a mostrarles cómo realizar la gráfica. Esta de aquí es la graficadora en línea desmos.com. Aquí pueden ustedes graficar fácilmente series de Fourier. Simplemente tienen que escribir aquí la expresión tal como la obtuvimos. Ponen 1 más, luego escriben sum, ¿sí? Que es la palabra en inglés para suma, sum, y automáticamente les aparece el símbolo sigma, el de sumatoria, el de suma. Aquí le ponemos n igual a 1, arriba tendríamos que poner infinito, pero no podemos escribir eso, y además no queremos sumar a dónde tiende la función cuando n tiende a infinito, sino que más bien queremos graficar algunos de los términos. Entonces vamos a poner k. K va a ser lo que nos va a decir el número de términos, y va a ser un deslizador que se va a crear en un momento. Ahora aparece una fracción, 4 entre n cuadrada pi cuadrada. Para colocar la fracción ponemos Shift 7, o sea, para escribir la línea en diagonal. Entonces simplemente escribimos la línea en diagonal y automáticamente se pone la de fracción. Arriba ponemos 4, abajo ponemos n, el gorrito y al cuadrado, ¿sí? Que queda ahí el exponente. Luego ponemos pi, otra vez el gorrito y al cuadrado, y ahí está. También si alguno de los símbolos no saben cómo ponerlo con el teclado, en la parte de acá abajo tienen el teclado, pueden elegir las teclas de aquí que les resulten de utilidad. Bueno, y luego aquí hay paréntesis y otro paréntesis y tenemos menos 1 elevado a n. Estoy utilizando la expresión en la que no simplificamos porque el problema nos especifica que debemos hacer la serie de Fourier para n igual a 0, n igual a 5, etc. ¿Sí? N igual a 3, n igual a 10. Entonces por eso utilizo directamente la expresión que involucra n y no la que involucra k, que fue cuando simplificamos. Bueno, entonces cerramos aquí el paréntesis, luego ponemos coseno, abrimos otra vez paréntesis, ponemos la línea de diagonal para que se haga la de fracción y ponemos n, escribimos pi y se crea automáticamente el símbolo de pi. Y luego aparece t, pero en lugar de t ponemos x, porque aquí en el plano cartesiano es x contra y, entonces no ponemos t, ponemos x en lugar de t. Abajo ponemos el 2, cerramos el paréntesis y ya terminamos. Le damos enter y automáticamente se va a crear aquí un deslizador, ¿sí? Que por defecto aparece desde menos 10 hasta 10. Nosotros le podemos dar clic al deslizador y especificar los límites. Vamos a ponerle, por ejemplo, desde 1 hasta 10, que es donde nos interesa, ¿no? En la escala ponemos de cuánto en cuánto debe avanzar el deslizador. Por ejemplo, en este caso debe avanzar de 1 en 1.
En otras ocasiones podría resultar interesante que sea de 0.1 en 0.1, etcétera, para otro tipo de aplicaciones. Pero para series de Fourier debe ir de uno en uno. Entonces le damos Enter. Y también quisiéramos ver de qué manera la gráfica se aproxima a la gráfica que con la que nosotros empezamos, ¿sí? Recuerden que eran dos líneas rectas y de hecho pues se parece a la función valor absoluto, ¿no? Entonces podemos aquí poner la línea vertical de valor absoluto, X, otra vez la línea vertical, y esa gráfica en verde es el valor absoluto. Así vamos a ver a dónde se aproxima la serie de Fourier. Primero nos dice que grafiquemos para n igual a 1. Aquí ya lo tenemos directamente, k igual a 1. Entonces esta de aquí es la gráfica para n igual a 1. Podemos darle clic aquí si queremos ocultarla y ahí la tenemos, la del valor absoluto, ¿no? La ocultamos. Bueno, entonces ahora vamos a graficar para n igual a 3. Nada más movemos el deslizador hasta el 3 y ahí tenemos la gráfica. Podemos darle aquí para ocultarla de valor absoluto y vean cómo se va apareciendo, ¿sí? Ahí está. Ahora para n igual a 5, deslizamos más. Ahí la tenemos para n igual a 5. Podemos incluso dar zoom. Ahí lo tenemos. Y luego para n igual a 10. ¿Sí? Vemos cómo ya se va pareciendo mucho a la del valor absoluto. Ahí está. Y bueno, así hemos terminado entonces el ejercicio y las gráficas. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.